Buenos días, en este video voy a hablar sobre qué es la literatura, sus funciones y sobre algunas obras literarias. Bueno, ¿qué es la literatura? Cuando nos hacen esta pregunta se nos vienen a la cabeza muchas ideas, muchas cosas, pero ideas sueltas y dispersas como poemas, cuentos, libros, novelas, o la típica definición de que la literatura es un conjunto de libros, pero no, son ideas, pero no, la literatura va más allá, es mucho más que eso. Y ha sido, a lo largo de la historia, ha sido muy difícil definirla. Y es todavía muy difícil definirla. Voy a contar una pequeñísima historia para explicar un poquito mejor y el estudio de la literatura. Bueno, hace muchos años hubieron personas que se ocuparon de buscarle una definición o un concepto a la literatura y de reunir todas estas ideas dispersas. Este grupo de personas fueron los llamados formalistas, los formalistas rusos, que son un grupo de teóricos. Su análisis y su enfoque era estructuralista. Ellos lo que buscaron era darle un estatuto científico a la literatura. La esencia del formalismo era la aplicación de la lingüística al estudio de la literatura. Bueno, los formalistas creían que esta belleza, esta rareza que encontraron, esto bonito, por decirlo así, que encontraron en el lenguaje, creían que era una característica exclusiva de la literatura. Entonces llegó un señor que se llamó Terry Eagleton, llegó a rebatir y a decirles que no, que esto no era así. Una, porque la belleza es algo subjetivo. Lo que para mí es bello, para la otra persona no puede ser bello. Y además porque va cambiando, esto de la belleza va cambiando a lo largo de los años. Lo que fue antes bonito, ya en ese entonces no se puede considerar bonito, como los estándares de belleza. Lo que fue bonito, la moda que fue bonita, la ropa que fue bonita y que se consideró bello, ya no lo es, porque la humanidad cambia, todo esto va cambiando. Entonces el lenguaje literario no es una característica exclusiva de la literatura. Entonces lo que dice Eagleton es que es el acto de leer lo que vuelve un texto literario. Es decir, nosotros decidimos leer un texto como literario o no, pero no como individuos, sino como sociedad, como de acuerdo a nuestra ideología, de acuerdo a su contexto. Es por eso que hay libros que nacieron para ser literarios, pero no son considerados literarios. Como hay libros que no nacieron para ser literarios, pero lo son. La gente y la sociedad han decidido que sí lo son. Entonces, al hablar de literatura, no nos quedemos encerrados en su forma, en su lenguaje. No nos reduzcamos a esto al hablar de literatura, sino más bien verla como una categoría que va cambiando, que es flexible y sí que va a ir cambiando de acuerdo a la ideología, de acuerdo a la historia y de acuerdo al contexto social. Bueno, ya dicho esto, hablemos sobre algunas de sus funciones. La literatura es arte y debería ser útil o deleitar, o las dos cosas. Bueno, útil no es tanto lo moral, o sea, lo que me dejaba en moraleja, la enseñanza, sino más bien son otras cosas que ahorita en un momento les voy a hablar. Y el deleite es lo que me agrada, lo que me place, es lo que me llena el espíritu, lo que me parece interesante, lo que me atrapa. Eso es el deleite. Bueno, la utilidad está cuando me entretiene, cuando escapo de mi realidad y me puede llevar a otros mundos, cuando saco mi imaginación, cuando me identifico con otro personaje, cuando puedo hacer una relación de algún texto o de alguna novela con la realidad. Hay algo que se llama el arte por el arte. La literatura tiene belleza, pero esa belleza, como lo decía anteriormente, es muy subjetiva. Lo que me gusta a mí, lo que me parece bonito a mí, lo que me parece lindo, no puede parecerle a los demás. Entonces, la literatura está para todos. O sea, bueno, si hay algo que a mí no me gustó, pues puedo buscar otros libros, otras novelas que sí me puede parecer bonito y sí le puedo encontrar belleza, ya sea en su lenguaje, bueno, en su contenido, en lo que sea, y no me puede parecer bonito, pero va a haber otras que sí.
O puede ser al contrario, puede ser que lo que me parezca bonito a mí, a los demás no le parezca bonito. Entonces la literatura está para todos y para todos los gustos también. Entonces este sería el arte por el arte. La literatura, además de esto, también nos informa, nos culturaliza. Y esto fue pues lo que me pasó a mí con Luna Caliente, que detrás de esta historia, detrás de esta novela, pues hay una problemática social, hay un contexto en que el autor quiso plasmarlo ahí, en esa novela. La literatura también es útil porque nos permite hablar sobre la sociedad, cuando hacemos crítica social, cuando defendemos a políticos, pero más sin embargo, esto puede ser peligroso de alguna manera para un autor, porque ha pasado que cuando estos autores hablan sobre políticas, sobre problemáticas de la sociedad, sobre algo que no le conviene al Estado o al gobierno, son censurados y pues en algunas veces también han sido que son expulsados del país. O sea, en la literatura se puede hacer esto, se puede plasmar esto, pero cuando no se defienden intereses políticos, pues puede suceder esto. Ahora hablemos sobre algunas obras literarias, sobre dos novelas que se llama Luna Caliente, del escritor Mempo Giardinelli, Acaso no matan a los caballos, de Horace McCoy, y del poemario de Wisława Szymborska. Bueno, Luna Caliente significa mucho para mí porque fue mi primer encuentro con una novela, o sea, como de este nivel con Luna Caliente tuve como un horizonte de cómo hacer un análisis crítico a una novela, no solamente mirar lo literal, o sea, lo literal, sí, lo que está ahí y ya, sino más bien un análisis profundo, a buscar un poco sobre el autor, sobre la vida del autor, la biografía del autor, porque a veces esto es lo que los autores plasman en una novela, a veces son problemáticas o tienen que ver con el contexto en el momento que la escribieron. Entonces aprendí a buscar información del autor antes de leer un libro, para de pronto descubrir qué es lo que el autor quiere plasmar, qué es lo que quiere informar, qué es lo que quiere decir en esa obra. Entonces Luna Caliente representa todo esto para mí, porque es la primera novela con la que yo hago este tipo de análisis, y no de una manera porque aprendí que aprender a leer no es solamente pues leerlo ya, sino también entender, analizar y ver más allá de lo que dice el texto. Bueno, ¿acaso no matan a los caballos? Bueno, ya cuando leí esta novela ya tenía un poco más de idea cómo hacer un análisis, como ya sabía algunos índices de cómo encontrarle cosas que van más allá de lo que está escrito. Esa novela me pareció muy bonita porque uno también puede experimentar la catarsis, puede experimentar emociones y sentimientos a través pues, de esta obra, sin necesidad yo de haberlas vivido, porque además de eso es triste, me parece muy triste. Y bueno, es una novela que tiene muchas cosas profundas y puede ser que sean problemáticas sociales, pero tiene muchas cosas que de pronto al leerlas así pues no se podría percibirlas. O en mi caso del yo anterior, del yo pasado, antes de Luna Caliente y antes de las clases con mi profesor, pues no me hubiese percatado de todas estas cosas que tiene esta novela. Bueno, con el poemario de Wisława también aprendí, también fue un aporte muy grande a mis conocimientos, porque antes de esto no tenía ni idea sobre este género lírico, no sabía qué era poesía, ni la definición de poesía, ni la definición de poemas, ni nada de eso. Entonces, pues de pronto sí algún día pude haberlas escuchado, ¿no? Pero pues no le puse la atención que se requería o algo. En el colegio de pronto tuve que haberlas visto, sí, pero no las tenía como en mi cabeza, como para tener algún horizonte o alguna idea sobre poemas. No quiero decir que aprendí todo y lo sé todo sobre este género lírico, pero sí ahora tengo conocimiento sobre esto. O sea, es decir, que ya no estoy en ceros. La poesía es muy complicada, puede ser muy compleja, pero en este caso pues con Wisława, que es una mujer que tiene magia, y es muy bonito porque su lenguaje, su vocabulario no es tan difícil, es más bien cotidiano, y pues no entendí todo el poemario, pero sí mucho, sí. Y sí, tiene un lenguaje muy cotidiano y no es tan difícil de entender. Voy a hablar sobre Acaso no matan a los caballos,
que es una de las novelas más famosas del autor y que tiene muchos temas, habla sobre muchas cosas, como la crisis existencial, el suicidio, la amargura y el pesimismo, la humillación y sufrimiento de nosotros los humanos, todo lo que, pues y todo esto que hacemos para subsistir y para cumplir nuestros anhelos y nuestros sueños, la visión de los ricos hacia los pobres y de alguna manera la doble moral de nosotros. Porque digo la doble moral porque en la novela al fin y al cabo Robert cumple su condena, lo llevan a juicio y va a ser ejecutado, pero aunque sea que fue porque lo hizo por un acto de amor, por acabar el sufrimiento de otra persona, es un acto muy noble que él ni titubeó en hacerle el favor, pero aunque fue por esto, fue sentenciado y tiene que cumplir su condena. La doble moral está en nosotros porque decimos no es justo que él tenga que pagar por esto, porque no es justo que tenga que pagar por esto, pero a ver, es un asesino, de todas formas es un asesino y tiene que pagar por lo que hizo, porque si lo traemos acá en el mundo real, no vamos a estar de acuerdo con que si viene alguien y nos dicen que un asesino, que por qué hizo, por qué mató a una mujer y la respuesta sea porque le hice un favor, porque me pidió un favor, vamos a decir, no, pues ese man está loco y debe pagar y tiene que pagar. Acá en la novela pues decimos que no. Y a lo último, al final de la novela dice que Dios se apiade de su alma, porque al fin y al cabo es un asesino, la mató, es un asesinato. Y en los 10 mandamientos dice no matar. Entonces, sea por lo que sea que lo haya hecho, la mató. Y bueno, es una novela muy muy bonita que la recomiendo. Aparte de todas estas cosas que mencioné, también se van a encontrar más cosas. Y bueno, yo creo que eso sería todo y muchas gracias. No ando más sobre este tema porque ya estoy corta de tiempo.